La primera noche en esa casa no pasó nada, y aún así supe que algo estaba mal. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo palabras fuera de lugar. Solo hubo miradas. Miradas que no deberían quedarse tanto tiempo, silencios que pesaban más que una amenaza y una sensación en el cuerpo que no sabía explicar, pero que me decía que algo dentro de mí acababa de perder su lugar seguro. Esa noche dormí con los ojos cerrados y el cuerpo despierto, como si una parte de mí entendiera antes que mi mente que, a partir de ese momento, ya no estaba a salvo del todo. Antes de seguir, quiero decirte algo. Si estás escuchando esta historia, dime desde qué país la estás viendo y qué hora es ahora mismo donde estás. Y si alguna vez sentiste miedo en un lugar que se suponía debía protegerte, comparte tu historia en los comentarios. Aquí leemos, aquí escuchamos, aquí no juzgamos. Mi nombre es Daniela. Cuando todo esto empezó tenía 16 años. Vivía con mi mamá en un pequeño departamento, solo nosotras dos, sobreviviendo como podíamos después de que mi padre se fue sin mirar atrás. No éramos ricas, pero había algo que nunca nos faltó, tranquilidad. O al menos eso creía yo. Hasta que mi mamá conoció a Raúl. Raúl apareció en nuestras vidas como una solución. Así lo presentaron ambos. Un hombre serio, trabajador, de familia. Alguien que podía ofrecernos estabilidad, una casa más grande, una vida más ordenada. Yo no tuve voto. Nadie me preguntó si estaba lista para compartir mi espacio, mis silencios, mis miedos, con un desconocido. Simplemente un día me dijeron que nos mudaríamos a su casa. Recuerdo la primera vez que crucé esa puerta. Era una casa amplia, demasiado grande para mí. Los pasillos largos, las paredes frías. Me sentí pequeña desde el primer paso. Raúl me observó sin decir mucho, con una sonrisa que no supe interpretar. Sus hijos estaban ahí también, 2 varones un poco mayores que yo y una chica más chica. Me miraron como se mira algo que no se pidió, pero que llegó igual. Desde el principio entendí que yo no era parte de ese lugar, solo alguien que ocupaba espacio. Mi mamá estaba feliz. O al menos eso parecía. Caminaba por la casa intentando acomodarse, intentando agradar, intentando encajar. Yo la veía esforzarse tanto que no quise ser un problema. Me prometí a mí misma que sería discreta, que no haría ruido, que pasaría desapercibida. No sabía que, en esa casa, pasar desapercibida no significaba estar protegida. Raúl tenía una forma particular de estar presente. No hablaba mucho conmigo, pero siempre sabía dónde estaba. Si iba a la cocina, aparecía. Si salía al patio, él encontraba una excusa para estar ahí. Nunca decía nada claramente incorrecto, pero su cercanía era innecesaria, su atención demasiado detallada. Yo empecé a sentirme incómoda sin poder señalar exactamente por qué. Sus hijos aprendieron rápido esa dinámica. El mayor me miraba de una forma que me hacía bajar la vista. No decía nada, pero su mirada se quedaba un segundo más de lo normal. El otro hacía bromas incómodas, comentarios ambiguos que, si yo reaccionaba, podían pasar por malentendidos. Empecé a sentir que mi cuerpo ya no era solo mío, que siempre estaba siendo observado, evaluado, leído de una manera que yo no había autorizado. Mi mamá no lo notaba. O no quería notarlo. Estaba demasiado ocupada intentando mantener la armonía. Yo le escuchaba decir que ahora éramos una familia, que debía acostumbrarme, que no todo el mundo expresaba cariño de la misma forma. Esa palabra, cariño, empezó a revolverme el estómago. Por las noches, el miedo se hacía más claro. No porque pasara algo concreto, sino porque el silencio era distinto. Escuchaba pasos, puertas que se abrían, voces bajas. Yo me quedaba inmóvil en la cama, fingiendo dormir si alguien pasaba frente a mi puerta. Empecé a cerrar con llave, aunque no sabía exactamente de qué me estaba protegiendo. Solo sabía que mi cuerpo me pedía hacerlo. Hubo un momento que no voy a olvidar. Estaba en la sala, sola, viendo la televisión. Raúl se sentó demasiado cerca. No me tocó, no hizo nada evidente, pero invadió un espacio que no necesitaba invadir. Me habló en voz baja, preguntó cosas personales, se inclinó un poco más de lo necesario. Yo sentí cómo se me tensaban los músculos, como mi respiración se volvía corta. Cuando mi mamá apareció, él se alejó como si nada. Sonrió. Yo me quedé temblando. Ahí entendí algo importante.
Todo lo que pasaba estaba diseñado para que, si yo hablaba, nadie me creyera. Los días siguientes empecé a cambiar mi comportamiento. Dejé de usar cierta ropa. Evitaba quedarme sola en áreas comunes. Me movía rápido por la casa, como si siempre llegara tarde a algún lugar. Mis notas bajaron, mi ánimo también. Nadie preguntó por qué. Sus hijos empezaron a ser más directos en su desprecio. Me hacían sentir incómoda con risas, con comentarios disfrazados de broma, con silencios pesados cuando entraba a una habitación. Yo aprendí a no reaccionar. El silencio se volvió mi forma de defensa. Mi mamá notó que algo estaba mal, pero no lo suficiente. Me decía que me veía distinta, que estaba muy callada. Yo le respondía que era la escuela, que estaba cansada. Tenía miedo de decir la verdad sin tener pruebas, sin tener palabras claras. ¿Cómo explicas una sensación? ¿Cómo explicas que te sientes observada incluso cuando nadie te toca? Las noches eran lo peor. Me acostaba con el cuerpo rígido, escuchando cada sonido, contando los minutos hasta que amaneciera. A veces pensaba que estaba exagerando, que todo estaba en mi cabeza. Pero luego volvía a sentir esa incomodidad profunda, esa alerta constante, y entendía que no era imaginación. Empecé a escribir en secreto. Llenaba hojas con lo que sentía, con lo que veía, con lo que no podía decir en voz alta. Era la única forma de no volverme loca. En esas páginas reconocí algo que me costaba aceptar: no me sentía segura en esa casa. Y lo más doloroso era saber que estaba sola dentro de ella. Cada día que pasaba, el ambiente se volvía más pesado. No había un solo momento concreto que pudiera señalar como el inicio del infierno, porque el infierno, en mi caso, fue lento, silencioso y cuidadosamente disfrazado de normalidad. Yo aún no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué forma iba a romper ese silencio. Solo sabía que, si no hacía algo, esa casa terminaría borrándome por completo. Y esto apenas estaba comenzando. El miedo no llegó de golpe, llegó aprendiendo a caminar dentro de mí. Al principio era solo una incomodidad constante, una presión en el pecho que aparecía cada vez que escuchaba pasos acercarse. Luego se volvió una costumbre, pensar 2 veces antes de salir de mi cuarto, medir mis movimientos, calcular horarios. Empecé a vivir como si la casa fuera un terreno que no me pertenecía, donde cada espacio tenía dueño y yo solo era una visitante tolerada. Raúl empezó a imponer reglas que nadie había pedido. No eran normas escritas ni órdenes claras, eran comentarios sueltos que se repetían hasta volverse ley. Que no era bueno que anduviera sola por la noche dentro de la casa. Que no me quedara despierta tan tarde. Que cerrara bien la puerta, pero que tampoco la encerrara como si escondiera algo. Cada frase venía envuelta en una falsa preocupación, y yo asentía, aunque por dentro algo se encogía. Sus hijos imitaban esa autoridad. El mayor se sentía con derecho a opinar sobre mí, sobre mis horarios, sobre lo que hacía o dejaba de hacer. A veces se quedaba parado demasiado cerca, invadiendo un espacio invisible que yo intentaba defender con el cuerpo rígido. El menor se burlaba, hacía comentarios ambiguos, frases que podían sonar inocentes si se escuchaban rápido, pero que tenían un peso extraño cuando se quedaban flotando en el aire. Yo aprendí a no reaccionar, porque cualquier reacción parecía darles poder. Mi mamá seguía ocupada en construir su nueva vida. La veía sonreír más con Raúl que conmigo. Le escuchaba hablar de planes, de arreglos en la casa, de futuro. Yo estaba incluida en esas frases solo como un nosotras también, nunca como prioridad. A veces quería sacudirla, decirle que algo no estaba bien, que su felicidad estaba costando demasiado. Pero cada vez que abría la boca, las palabras se desarmaban antes de salir. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, Raúl se acercó por detrás para alcanzar algo. No me tocó de forma clara, pero se acercó lo suficiente como para que yo contuviera la respiración. Sentí su presencia demasiado cerca, sentí como mi cuerpo se tensaba sin que yo pudiera controlarlo. Cuando se fue, me quedé quieta unos segundos, como si necesitara comprobar que seguía ahí. Me odié por sentirme así, por reaccionar sin una razón visible. Empecé a dudar de mí misma. Pensaba que tal vez exageraba, que tal vez todo estaba en mi cabeza. Esa duda era lo peor, porque me hacía sentir culpable por sentir miedo. Me decía que había casas peores, historias más duras, personas que pasaban por cosas realmente graves. Yo solo tenía miradas, silencios, incomodidad. ¿Eso era suficiente para sentirme así?
Mi cuerpo decía que sí, pero mi mente intentaba callarlo. Las noches se volvieron un ritual de supervivencia. Cerraba la puerta, apagaba la luz y me quedaba despierta, escuchando. Cada sonido se amplificaba. Un paso en el pasillo, una puerta que se abría, una risa apagada. A veces sentía que alguien se detenía frente a mi puerta, y yo apretaba los ojos con fuerza, como si dormir pudiera protegerme. No siempre estaba segura de que eso pasara de verdad, pero el miedo era real igual. En la escuela empecé a aislarme. Dejé de contar cosas, dejé de reír como antes. Una amiga me preguntó si estaba bien y le dije que sí, por costumbre. Me daba miedo hablar y que alguien minimizara lo que sentía, o peor, que me preguntara cosas que no sabía responder. No tenía pruebas, solo sensaciones. Y en ese mundo, las sensaciones no siempre valen. Raúl empezó a corregirme delante de los demás. Comentaba mi forma de sentarme, de vestir, de hablar. Decía que lo hacía para cuidarme, para que no diera una mala imagen. Yo bajaba la cabeza, sintiéndome expuesta, como si algo en mí estuviera mal por existir. Sus hijos observaban, aprendiendo que yo podía ser señalada sin consecuencias. Hubo una noche especialmente difícil. Estábamos todos en la sala viendo televisión. Yo estaba sentada en un extremo, intentando ocupar el menor espacio posible. Sentí una mirada fija, insistente. No miré, pero la sentí. Cuando por fin levanté la vista, uno de los hijos apartó la mirada rápidamente y sonrió de una forma que me revolvió el estómago. No pasó nada más. Nadie dijo nada. Pero yo ya no pude concentrarme en la pantalla. Me levanté y me fui a mi cuarto con una excusa cualquiera. Esa noche lloré sin hacer ruido. Lloré de cansancio, de rabia contenida, de miedo. Me sentía atrapada en una situación donde no había golpes ni gritos, pero sí una constante invasión invisible. Me pregunté cuántas veces tendría que sentirme así antes de que algo cambiara. Me pregunté si mi mamá alguna vez notaría lo que yo no sabía explicar. Intenté hablar con ella unos días después. No le conté todo, solo le dije que no me sentía cómoda, que había cosas que me incomodaban. Ella suspiró, cansada, y me dijo que debía adaptarme, que no podía estar a la defensiva todo el tiempo, que Raúl solo quería lo mejor para la familia. Me sentí pequeña, infantil, como si mis emociones fueran un capricho. No insistí. Aprendí que, en ese momento, no tenía un lugar seguro donde decir la verdad. El ambiente se volvió más pesado con el paso de las semanas. Yo caminaba por la casa con la sensación de estar siendo observada incluso cuando estaba sola. Empecé a pasar más tiempo encerrada en mi cuarto, a evitar espacios comunes. Eso provocó nuevas críticas, que era antisocial, que no convivía, que siempre estaba de mal humor. Nadie se preguntó por qué. Mis pensamientos se oscurecieron. Empecé a imaginar cómo sería mi vida fuera de esa casa. Pensaba en lugares pequeños, tranquilos, donde nadie me mirara de esa forma. Me sentía culpable por pensar en irme, pero al mismo tiempo, esa idea era lo único que me daba un poco de alivio. Era como una luz muy lejana, pero suficiente para no rendirme. Una tarde encontré a Raúl revisando algo de mis cosas por error, según dijo. Se disculpó rápido, sonrió, cambió de tema. Yo asentí, pero por dentro sentí una alarma encenderse. Nada grave había pasado, pero todo se acumulaba. Cada pequeño límite cruzado se sumaba al anterior, formando una sensación constante de inseguridad. Esa noche escribí en mi cuaderno con más fuerza que nunca. Puse en palabras todo lo que no decía. Las miradas, los silencios, la forma en que mi cuerpo reaccionaba antes que yo. Al leerlo, me di cuenta de algo que me dio miedo aceptar. Yo ya no me sentía una invitada incómoda, me sentía una presa silenciosa. Y esa palabra me hizo temblar. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si tendría el valor de hablar, de irme, de enfrentar algo tan difuso pero tan pesado. Solo sabía que no podía seguir ignorando lo que mi cuerpo y mi mente me estaban gritando todos los días. Algo dentro de mí estaba cambiando. Ya no era solo miedo. Empezaba a ser una necesidad urgente de protegerme, aunque no supiera cómo. Y mientras esa necesidad crecía, también crecía la tensión en esa casa, como si todos sintieran que algo estaba a punto de romperse. Lo que aún no entendía era que el silencio, tarde o temprano, siempre encuentra una forma de gritar. El silencio empezó a dolerme más que el miedo.
Ya no era solo una sensación en el cuerpo, era una carga en la garganta, una presión constante que me acompañaba incluso cuando estaba fuera de casa. Me descubrí pensando en todo lo que no decía, en cada palabra que tragaba para evitar problemas. Y cuanto más callaba, más sola me sentía. Empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba antes que yo. Si escuchaba pasos detrás de mí, me tensaba. Si alguien se acercaba demasiado, daba un paso atrás sin pensarlo. Vivía alerta, como si el peligro no necesitara anunciarse para existir. A veces me odiaba por eso, por no ser normal, por no poder relajarme como los demás. Pero otras veces entendía que era una forma de cuidarme cuando nadie más lo hacía. Raúl parecía disfrutar ese control invisible. Nunca necesitaba levantar la voz. Le bastaba una mirada, una presencia prolongada, un comentario dicho en el momento justo. Yo empecé a notar cómo cambiaba el ambiente cuando él entraba a una habitación. El aire se volvía más pesado, más denso. Sus hijos parecían leer esa energía y adaptarse a ella. Era como si todos supieran algo que yo no podía decir en voz alta. El mayor empezó a buscar excusas para quedarse cerca. Me preguntaba cosas innecesarias, aparecía donde yo estaba sin motivo claro. No cruzaba una línea evidente, pero siempre se acercaba lo suficiente como para incomodarme. El menor observaba, aprendía, imitaba gestos, sonrisas, silencios. A veces sentía que se comunicaban entre ellos sin palabras, que yo era el centro de una atención que no había pedido. Mi mamá seguía sin ver. O veía lo que quería ver. Cuando estaba presente, todo parecía normal. Risas forzadas, conversaciones superficiales, una familia que intentaba funcionar. Pero bastaba que ella saliera de la habitación para que yo sintiera como algo cambiaba. Me pregunté muchas veces si debía decirle todo, sin rodeos, sin cuidados. Pero el miedo a romperla, a no ser creída, a quedarme sin nadie, me paralizaba. Hubo una noche en la que entendí que no podía seguir así. Estaba en mi cuarto, escribiendo, cuando escuché pasos detenerse frente a mi puerta. No pasó nada más. Nadie tocó, nadie habló. Pero esa pausa fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara como si hubiera una amenaza real. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, contando segundos. Cuando los pasos se alejaron, me di cuenta de que estaba temblando. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la espalda contra la pared y pensé en mi vida antes de esa casa. Pensé en lo distinta que era yo, en cómo me reía sin pensar, en cómo no tenía miedo de ocupar espacio. Lloré por esa versión de mí que parecía tan lejana. Y lloré por la que era ahora, encerrada en un cuarto, tratando de hacerse invisible para sobrevivir. Al día siguiente, en la escuela, me sentí completamente fuera de lugar. Escuchaba a mis compañeros hablar de cosas simples, de problemas que me parecían ajenos. Quise contarle a alguien, pero no supe cómo empezar. ¿Cómo explicas algo que no tiene una escena clara, una prueba concreta? Me sentí atrapada entre la necesidad de hablar y el miedo a ser cuestionada. Mis notas bajaron aún más. Los profesores me preguntaban si estaba bien. Yo asentía. Era más fácil decir que sí que intentar explicar un mundo que nadie veía. Empecé a sentirme desconectada de todo, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Había días en los que me miraba al espejo y no me reconocía. Mis ojos parecían cansados, apagados, demasiado adultos para mi edad. Raúl empezó a señalar esos cambios. Decía que yo estaba rara, que algo me pasaba, que no era la misma. Lo decía con un tono que no sonaba preocupado, sino curioso, casi complacido. Como si ese deterioro fuera una confirmación de algo. Yo evitaba responderle directamente. Me limitaba a frases cortas, a desaparecer lo más rápido posible. Intenté hablar con mi mamá otra vez. Elegí un momento en que estábamos solas, sin interrupciones. Le dije que no me sentía bien en esa casa, que me sentía incómoda, observada. No usé palabras fuertes. No dije nombres. Ella me escuchó, pero su mirada se llenó de cansancio. Me dijo que estaba exagerando, que debía adaptarme, que no podía crear problemas donde no los había. Sentí como algo se rompía dentro de mí en ese momento. Entendí que estaba sola. Esa noche escribí una carta que nunca entregué. En ella dije todo lo que no me atrevía a decir en voz alta. Hablé del miedo, de la incomodidad, de la sensación constante de no estar a salvo. Al terminar,
me sentí un poco más liviana, pero también más consciente de mi realidad. No podía esperar que alguien viniera a rescatarme. Tenía que pensar en mí. Empecé a planear en silencio. No sabía exactamente cómo, pero sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Busqué información, pensé en personas que podrían ayudarme, en opciones que antes no consideraba. Cada pequeño plan me daba una sensación mínima de control, como si recuperara un pedazo de mí misma. Mientras tanto, la tensión en la casa aumentaba. Yo estaba más distante, más cerrada. Eso generaba comentarios, miradas, incomodidad. Sentía que todos notaban el cambio, pero nadie lo nombraba. Era como vivir en una obra donde todos conocen el guión menos yo, y aún así esperan que actúe mi papel. Una tarde, mientras estaba sola en la casa, me senté en la sala y respiré profundo. Por primera vez, en lugar de miedo, sentí algo distinto, rabia. Rabia por haber tenido que adaptarme a una situación que no elegí. Rabia por cargar con silencios que no me correspondían. Esa emoción me asustó, pero también me dio fuerza. La rabia, entendí, podía ser un motor. Esa noche decidí que no iba a seguir negando lo que sentía. No sabía aún cuál sería el siguiente paso, pero sabía que el silencio ya no me protegía. Al contrario, me estaba consumiendo. Empecé a imaginar un futuro fuera de esa casa con más claridad. Un lugar pequeño, tal vez, pero seguro. Un lugar donde no tuviera que estar alerta todo el tiempo. Mientras me acostaba, escuché risas en otra parte de la casa. Cerré los ojos y me prometí algo en silencio. No iba a permitir que ese lugar definiera quién era yo. No iba a desaparecer para que otros se sintieran cómodos. No sabía cuánto tiempo me llevaría a salir de ahí, pero supe, por primera vez con claridad, que tenía que hacerlo. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no estaba solo. Ahora venía acompañado de una decisión que empezaba a tomar forma, lenta pero firme, dentro de mí. La decisión no llegó como un momento heroico, llegó cansada. Llegó después de demasiadas noches sin dormir, después de aprender a escuchar el más mínimo sonido como si fuera una amenaza, después de sentir que mi cuerpo vivía en guardia permanente. No fue valentía pura, fue supervivencia. Un día me desperté y entendí que quedarme significaba seguir perdiéndome, y que irme, aunque diera miedo, era la única forma de salvar lo que quedaba de mí. Empecé a moverme en silencio, como había aprendido a vivir. Hablé con una profesora en la escuela, sin entrar en detalles que aún no podía nombrar. Le dije que no me sentía segura en casa. No usé palabras grandes, solo las necesarias. Ella me miró con una seriedad distinta, sin prisa, sin juicio. Me dijo que había opciones, que no tenía que cargar todo sola. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me escuchaba de verdad. Ese mismo día llamé a una tía con la que casi no hablábamos. No sabía si me ayudaría, pero necesitaba intentarlo. Le dije que no estaba bien, que necesitaba un lugar por un tiempo. No me pidió explicaciones largas. Me dijo que fuera, que luego veríamos. Colgué el teléfono con las manos temblando y una mezcla extraña de alivio y culpa. La casa empezó a sentirse aún más pesada cuando tomé esa decisión. Como si el ambiente supiera que algo estaba cambiando. Raúl parecía más atento, más presente, como si notara mi distancia. Sus hijos observaban, incómodos, quizá percibiendo que ya no reaccionaba igual, que algo en mí se estaba cerrando definitivamente. Yo seguía cumpliendo, hablando lo justo, moviéndome con cuidado, pero por dentro ya no era la misma. Había una fecha invisible marcándose en mi mente. Decírselo a mi mamá fue lo más difícil. Elegí un momento en que estábamos solas, sin distracciones. Le dije que me iba a ir por un tiempo, que necesitaba espacio, que no me sentía bien. No entré en detalles que aún no podía decir sin romperme. Ella se sorprendió, se enojó, lloró. Me dijo que estaba exagerando, que estaba destruyendo la familia, que cómo podía hacerle eso. Cada palabra me dolía, pero ya no me detuvo. Le dije que la quería, que no era un castigo, que necesitaba cuidarme. No sé si lo entendió. Tal vez no en ese momento. Me fui a mi cuarto con la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Lloré en silencio, pero también sentí algo nuevo, determinación. La noche antes de irme fue larga. Empaqué lo poco que tenía, doblando la ropa despacio, como si ese ritual me ayudara a no desmoronarme. Guardé mi cuaderno, mis documentos,
Una foto vieja con mi mamá de cuando todo era distinto. Me senté en la cama y miré la habitación que nunca sentí mía. Pensé en todo lo que había callado entre esas paredes. Prometí no volver a callarme así nunca más. Me fui temprano, antes de que todos despertaran. La casa estaba en silencio, ese silencio que tantas veces me había asustado. Caminé despacio, sin hacer ruido. Al cerrar la puerta, respiré hondo. No fue libertad inmediata, fue un primer paso. Caminé varias cuadras con la mochila al hombro, sintiendo el peso físico y emocional de todo lo que dejaba atrás. Los primeros días en casa de mi tía fueron extraños. Dormía mucho, como si mi cuerpo por fin pudiera bajar la guardia. Me despertaba sobresaltada algunas noches, pero ya no estaba sola. Nadie invadía mi espacio, nadie observaba mis movimientos. Esa normalidad simple me hizo darme cuenta de lo anormal que había sido mi vida antes. Con el tiempo, empecé a hablar más. Primero en terapia, luego con personas de confianza. Poner en palabras lo que había vivido fue doloroso, pero necesario. Aprendí que el daño no siempre deja marcas visibles, que el miedo constante también es violencia, que sentirte observada y controlada no es normal ni aceptable. Aprendí a dejar de minimizar lo que sentí solo porque no sabía cómo explicarlo antes. Mi relación con mi mamá cambió. Hubo silencios largos, conversaciones difíciles. Ella empezó a escuchar de verdad, poco a poco. No fue inmediato ni perfecto. Aún estamos reconstruyendo algo nuevo, distinto. No sé qué pasará con su matrimonio. Eso dejó de ser mi carga. Entendí que amar no significa sacrificarse hasta desaparecer. Volví a estudiar con más calma. Recuperé intereses que había dejado de lado. Empecé a reír sin miedo, a ocupar espacios sin disculparme. No todo fue fácil. Hubo retrocesos, días en los que el pasado volvía con fuerza. Pero ahora tenía herramientas, apoyo, un lugar seguro al que volver. A veces pienso en esa casa y en la persona que fui ahí. No con odio, sino con una tristeza serena. Me hubiera gustado protegerla antes, decirle que no estaba loca, que su miedo tenía sentido. Hoy intento ser esa voz para mí misma y para quien escuche esta historia. Si estás escuchando esto y te reconoces en alguna parte, quiero que sepas algo importante. No necesitas una prueba perfecta para merecer protección. Tu intuición importa. Tu incomodidad importa. No estás exagerando por querer sentirte segura. Hablar, pedir ayuda, irte si es necesario, no te hace débil. Te hace valiente. Hoy sigo sanando. No todo está resuelto, pero ya no vivo en alerta constante. Ya no me siento una intrusa en mi propia vida. Elegí salir cuando quedarme significaba perderme. Y aunque el camino ha sido largo y a veces solitario, hoy sé que merezco respeto, calma y un lugar donde mi presencia no sea una amenaza para nadie. Contar esta historia no es fácil, pero es parte de cerrar ciclos. Si llega a alguien que hoy se siente atrapada, ojalá le recuerde que siempre hay opciones, incluso cuando parecen lejanas. Yo no sabía cómo iba a salir, solo sabía que tenía que hacerlo. Y a veces, eso es suficiente para empezar de nuevo.